En este día 14 de marzo del Maestre Kelion Zeus Induceus se le celebra 83 heliocrones. Agradezco a las divinidades, al cosmos, a los celestiales, a la vida misma, por tener la grandiosa oportunidad de dar estas palabras de agradecimiento y de festejo, diciéndole Maestre Kelion, feliz cumple heliocrones, y que sean muchas más heliocrones que cumpla al lado de su pueblo, donde quiera que esté. Y su viteria cada día sea más inmensa, íntima y grande. La salud de Dios sea con vuestra merced, Maestre. Que la salud de la vida, la salud de la abundancia, la salud de la existencia, la salud de cada uno de vuestros órganos sea cada día más en vuestra merced. Agradezco al Padre Celestial por la oportunidad que me da de dar mis palabras al Padre de Padres, al Dios de Dioses, al que vino a salvarnos, al gran Cristo Rojo, que con su sacra ley viene a salvar a cada uno de nosotros, los cuales no teníamos ya oportunidad de ser salvos. Habla para vuestras mercedes, Eliohar Saibinno. Maestre Kelion, habla tu hija. Y antes de dar a conocer las experiencias que me motivaron a alabar tu sacra presencia y tu sacro simbre, y a pedirle a mi Dios ser kelionizada por tu sacra presencia sobre esta esfera, quiero primero redactar las veces que vuestra merced me ha salvado en salud. Vuestra merced es el Dios de la salud, es el mismo Javín Salud, es el mismo Cristo Rojo, que limpia nuestros cuerpos existenciales, nuestro campo vital, para que así nuestras viterias sean limpias. Es bien sabido, y tú nos lo enseñaste, vuestra merced enseñó a cada uno de nosotros que cuando uno se enferma es porque el cuerpo físico se le ha debilitado el campo vital. Las enfermedades, según vuestra merced nos ha explicado y ha explicado a cada uno de nosotros, llegan primero al cuerpo vital. Esa explicación la dio también el Maestre Samael en estos días. Y el Maestre, cuando hizo los bautismos de fuego, nos enseñó, y los perdones también, nos enseñó muchas técnicas para poder conservar esa salud. Y lo primero que enfatizó el Padre Kelion es que las enfermedades llegan primero al cuerpo vital de la persona, y de ahí llega y se incrusta en el cuerpo físico cuando esta persona ha cometido un error, o comete una falta, o comete un delito. Y se posa en el lugar donde los órganos estén más débiles. Es por eso que hay unas personas que sufren de una enfermedad y otros sufren de otras. Cuando yo tenía solo 3 meses de Navidad, me dio meningitis, bronquitis y neumonía. Se me torció todo el lado izquierdo y la fe de mi madre me salvó, pero esa fe yo sé que iba acompañada de la fe que ella le tenía a Dios, y que ese Dios se dejaba ver de ella. No sé cuántas veces sería, pero yo me di cuenta de 2. Mi madre hablaba, oía extraterrestres. Yo me di cuenta estando muy pequeña que en una ocasión la casa por encima del techo se iluminó, y cuando salí al lugar donde estaban los adivines, o sea, al patio de la casa, que era bastante grande, yo mi madre la veía hablando y mirando al cielo, y esa luz inmensa. Cuando me acerqué, ¡pum!, la luz se desapareció. Ahí me di cuenta por primera vez que existían los extraterrestres. Y sé que esa fe de mi madre fue la que me salvó, pero ella también me entregó a la grandeza de Dios sobre esta esfera antes de desencarnar. Cuando ella, un 2 de junio de 1986, me dijo, como a las 3 de la tarde, que le acompañara para tomarse un tinto, porque a ella le gustaba tomar tinto.
me acerqué a ella y me dijo, no se vaya, es posible que este sea lo último que podamos tomar juntas. Entonces, aunque yo tenía compromiso educativo y tenía que cumplir unas actividades escolares del colegio, yo me quedé acompañándola, pero en la noche yo le veía la tristeza a ella. Todo el día estuvo como triste, como quien dice, llegó mi hora. No se veía enferma, estaba bien, caminaba todo bien, solamente se veía triste. Ahí se comprueba de que uno, cuando se tiene que ir de esta esfera, los seres se lo avisan a uno. Esa noche, cosa que nunca hacía mi madre, le dio comida a los airivienes en la tardecita, como a las 6. Levantó los huevitos en el gallinero, les echó agüita, les echó comidita a los perros. Y cuando yo oigo una voz que me llama y me llama mi mamá, y cuando me acerqué, ya ella estaba que no podía respirar. Le estaba dando ya un ataque cardíaco. Ella murió de ataque cardíaco por el asma. Entonces, antes de que ella desfalleciera, ya no hablaba y solo como que movía los brazos, o sea, como que me decía las cosas, pero con señas. Y me hizo mirar al cielo y pude contemplar esa hermosa nave, en donde en un lado estaban dos seres lindos, trajeados de blanco, cabecicalvos, uno más pequeñito que el otro. Y cuando mi madre me hizo verlos, mi madre no dejaba de mirarlos, y yo, cuando me quedé mirándolos, sentí que ya eran las últimas horas e instantes de mi madre. Se acercó esa nave, se acercaron ellos y solo extendieron la mano. Y antes que ellos extendieron la mano, mi madre murió en mis brazos. Cuando volví a mirar al cielo, ya había desaparecido la nave. Fueron las dos únicas veces que yo he visto naves. Creí en las naves, siempre las he creído. Existen las naves de Dios, y yo pude esas dos ocasiones verlas. Después tuve la grandiosa oportunidad de que, teniendo ya 18 heliocrones, trabajaba donde el Mahatma Dusla, en una frutería, y ahí fue donde por segunda vez vi la misma nave, vi la misma imagen, en una revista que se llama la revista La Vea. Nunca se me va a olvidar. Desafortunadamente nunca pude tenerla, porque esa revista pues ya no existe, esos registros. Pero sí pude ver en esa revista, me acuerdo de tanto, se llama la revista La Vea, y ahí pude ver la misma imagen que vi el día que mi madre se encarnó. Y fue donde pude darme cuenta de que esos seres que yo había visto eran el maestro Kelio y el maestro Samael. A mí se me llorosearon los ojos, y de una dejé el mundo común y empecé a ser taoísta. El Mahatma Dusla decía: tome las cosas con calma, no lo haga tan rápido. Pero yo de una lo tomé todo así, porque ya había visto esa foto, ya había visto esa imagen y sabía que existían, pero no sabía que existían con cuerpo físico sobre esta esfera. Gratísimas al maestro Kellion, puedo decir de que él me alentó a mí del asma cuando yo decidí ser monje. En el Geo Aquarius, me acuerdo mucho de que ese día el maestro estaba con la cola de Lucifer, y era una fila inmensa de monjes, y que tenían que moverse a donde él fuera, en filita. Era muy bonito. Entonces me acerqué al maestro, me acerqué primero a la maestra Afrodita y le pedí licencia de quedarme como monje. Ella me dijo que primero lo pensara muy bien, porque de pronto no fuera a hacer lo que no quisiera yo ser en la vida. Yo decía: no, pues no tengo nadie, no tengo nada, mi madre murió, yo me quedé sola, mis hermanos también me abandonaron, entonces no tengo a quién rendirle cuentas, yo me rindo cuentas a mí misma. Entonces vi al maestro Kellion y me le acerqué y le pregunté. El maestro dijo que yo no me podía quedar de monje, porque el Geo Aquarius
era como lo que a mí me tenía enferma, porque yo como después de sufrir meningitis, bronquitis y neumonía, yo quedé propensa al asma crónica, o sea, por cualquier cosa me asfixiaba, por cualquier cambio climático me molestaba, de una vez me asfixiaba, y por ese motivo es que me tocó retirarme de allá de la frutería, porque tenía que manejar muchos refrigeradores y me estaba perjudicando el pecho. Entonces esa asma no se me quitaba debido a eso. Pues entonces yo me acerqué al maestro y le dije que si podía quedarme de monje. El maestro dijo no, porque es como si fuera estar manejando refrigeradores o congeladores. Aquí el clima varía mucho. De un momento a otro llueve, de un momento a otro hace calor, de un momento a otro hace fresco, y eso le perjudica. Yo dije, bueno, maestro, está bien, entonces me voy. Cuando ya di la espalda para él, me llama, me dice, espera. Y se quedó mirando. Ahí me di cuenta que el maestro veía los registros de las personas, y lo que él decía, él no lo mira a uno a los ojos, le mira a uno a los seres. Entonces se quedó mirando mi corazón y se quedó mirando al suelo y dice, se puede quedar, pero tiene que hacer buen ejercicio. A Dios gratísimas, la disciplina del Templogen que el maestro dirigía siempre en el Aquarius me curó del asma. Se me presentaban muchos inconvenientes, yo siempre fui muy enfermiza debido a lo que me dio cuando estaba muy pequeña, entonces yo quedé como muy enfermiza. Entonces ahí tuve un problema de que el periodo a mí se me quitó por completo como 3 años y medio, casi 4. Y en una misel que fuimos a Neiva ocurrió el milagro que me vino el periodo, y el maestro dijo esa vez, es que la forma como teníamos que limpiar a Neiva era que se le viniera el periodo así duro, me vino muy duro. Pero yo me acuerdo de que en ese tiempo que no me llegó el periodo, sufría mucho de dolores de vientre muy bajos. Me causaba risa porque el maestro Samael, yo fui una vez y le dije, maestro, me duele mucho caminar, me cuesta porque me duele mucho el vientre y la cadera. Ah, bueno, pues si no puedes caminar con los pies, camine con las manos. Yo me quedé pensando, yo dije, maestro Samael, ¿por qué me diría eso? Entonces, claro, yo comencé no a caminar las manos porque nunca lo logré, pero sí daba uno que otro pasito y me quedaba bastante tiempo en parada de manos, eso me alentó. El maestro nos enseñó los vidlus, eso me terminó de curar los ovos. El maestro nos enseñó de que los ovos se relacionaban directamente con los ojos, y que tanto el hombre como la mujer, si se quería, en el caso del hombre, curar de problemas de testigos, tenía que hacer buen vidlus. Y la Eva, si se quería curar de problemas de cólicos, irregularidades de periodo, tenía que hacer vidlus. Y yo soy una de las personas que me alenté gratísimas a los vidlus que el maestro Kelion enseñó. Eso es bendito, bendito, inclusive para uno ir despertando un poquito también la clarividencia. Lo más sagrado es hacer vidlus. Yo lo comprobé por mi experiencia, y lo que yo digo, lo digo porque yo lo experimenté. Y aunque ahorita no cumpla la doctrina al pie de la letra como debiera de ser, sí puedo decir de que el Tao da salud, la disciplina que el maestro enseña da vida, da salud y da existencia. Y yo pude comprobarlo por mi propia viteria. Cuando el maestro me sentía yo enferma en ese tiempo que no tuve periodo por muchos heliocrones, el maestro Samael me dijo que era problema del sistema nervioso. Me fui para donde el maestro Kelion, y el maestro Kelion fue muy bonito porque el maestro Kelion me mandó a buscar una pica debajo del carrito donde él reposaba, la camionetica, el carrito que donde él reposaba. Dijo, allá debajo hay una pica, vaya, haga esponjes allá en el yucal. Eso me empezó a quitar. Ese día me quitó el cólico haciendo esponjes. Y el maestro siempre me mandaba era actividades en la tierra, actividades con la GEA. Muy bonito. Yo a veces decía, pero caramba, otros se enferman y me ponen saluderos, y a mí no me enfermo y me mandan a laborar en la GEA. Y bendito sea el cielo, eso alienta. Ahí comprobé que lo que el maestro enseña es una magnificencia.
Después de ello, pues, pude alentarme de eso, estando en un lugar, en una asa por allá en un sitio. Tenía también problemas de salud y pude ver al maestre Kelion, al maestre Samael, a la maestra Afrodita. Ya se me estaba yendo a mí la vida. Tenía taquicardia y el motivo pues de esa enfermedad fue algo muy, muy extraño. Muy enferma estaba, en plena carretera, a veces cuando iba a vender los productos que yo vendía para sobrevivir, que eran inciensos, en plena avenida me caía. Estuve muy mal en ese tiempo. Y el maestre, cuando el Mahatma Tapodi entonaba las coplas, mandó a mi esposo a decir que me ayudaran porque yo ya me iba. Entonces el maestro Kelion autorizó que me escribieran mi simbre en el tablero. Y cuando Tapado cantaba su copla, yo vi al maestro Kelion, al maestro Samael, a la maestra Afrodita, y ellos jalaron una cuerda. Y vi esa cuerda que jalaban y me volvió el alma al cuerpo. Después de que ya no tenía hálitos de respirar, ya mi corazón empezó a funcionar mejor. Después, estando ya aquí en Colombia, empecé a hacer ayuno. Pues lo que desafortunadamente hay que decirlo, pues siempre los enemigos de la vida buscan hacerle daño a los que queremos la doctrina. Y aquí fue donde me di cuenta pues que me habían hecho daño los enemigos de la vida. Me habían envenenado los enemigos de la obra de Dios. Y gratísimas al maestro Kelion, con el ayuno me curé. Hice ayuno por un tiempito y el ayuno es bendito. El ayuno es muy sagrado. Cuando estaba en el Jevacuarius, me acuerdo que me molestaban mucho las Magdus. En el Jevacuarius, no, en el Sacro Aquarius, perdón. Y me sangraban. El agua fría del sacro me hacía salir sangre. Entonces, el maestro pidió una fila de gente para pasar a la cocina porque menester gente para la cocina. Y cuando pasó por el lado mío, yo le mostré mis Magdus. En esos días no me estaban sangrando mucho, me sangraban muy poco. Entonces le dije yo, maestre, pero mis Magdus, no, eso, pasa a cocina. Entonces volví y le dije, maestre, mis Magdus, pasa a cocina. Entonces volví y le insistí y dijo, para mí pasa a cocina. Cuando ya el maestro había seleccionado a la gente que no seleccionó para ir a cocina, dijo, los que pasan a la cocina no crean que es porque de pronto están completamente limpios. No, es porque yo los limpio su campo vital. Los limpio para que puedan tocar y manipular aliciertos y darle salud a los que reciben aliciertos. Así que aprovechen, compórtense bien, porque el buen comportacierto es lo que hace de que los que tocan y manipulan aliciertos se sostengan tocando y manipulando aliciertos. Después el maestro me mandó una más vieta, me curé, gratísimas a la más vieta que el maestro me mandó. Me acuerdo tanto de que me tocaron 7 días, 3 de prepurga y 4 de purga. Pero antes de eso, el maestro me miró y me dijo, mogollón es una mogolla grande, integral, pero su merced tiene ese pan blanco. El pan blanco no combina con pan integral. Eso va a tocar que haga algo porque pan blanco con pan integral no combina. Bueno, entonces yo me fui para donde el Fegor y le pregunté, maestro del Fegor, ¿por qué el maestro me diría eso? Y como uno por medio de las Magdus puede mirar las líneas y se llama quiromancia, puede ver uno las enfermedades de la persona. Yo he aprendido algunas cosas, no todo, pero sí algunas cositas sí. Pero sí hay dentro del Tao médicos muy preparados para ver quiromancia. Entonces el maestro dijo, es que ese hígado lo tiene desbaratado. Su merced no tiene hígado, puede decir. Póngase pilas. Y ahí fue donde yo entendí por qué el maestro me decía que yo era pan blanco. Claro,
por dentro mi pan estaba destruido. El páncreas, el hígado estaba también atrofiado. Entonces me acerqué al maestro, le dije, me ayudara, y fue cuando me mandó la más dieta. Y me acuerdo mucho de que me tocaba tomar clorofila. Los medicamentos y las medicinas y los aliciertos que el maestro enseña es para alentar. Las clorofilas es lo que hay para curar lo que sea. Y me acuerdo mucho que el maestro nos enseñó que había en un pueblito, un lugar en donde el médico no daba abasto de los enfermos de ese pueblo. Y él fue a ese pueblo y enseñó que había que comer germinados. Y en cada casita empezaron a formar un lugar en donde sembrar germinados, y sembraban entre pequeñito y el más grande. Cuando estaban ya el más grande volvían y sembraban para que se conservaran siempre la producción de germinados y la producción de los germinados, y entonces empezaron a tomar clorofila. Y esas personas se fueron alentando. A lo último el médico no tenía a quien atender. Y dijo el maestro, y eso gracias al germinado de linaza. Si supieran la magnificencia del germinado de linaza, yo me acuerdo mucho, cuando yo enseño la importancia del germinado de linaza, me acuerdo de esa historia y la cuento, porque es grandioso los germinados. Y así fue como el maestro me alentó, tomando germinado de linaza, germinado de clorofila de arroz y de linaza. Ya después de eso hice un ayuno de piña, 15 días piña al intipán, piña al sustento, piña al seno, piña oromiel, pura de la buena, y con eso me terminé de curar. Algo sí que el maestro Kelly me dijo, no puede comer de sal, ni en todo este retorno a usted le queda prohibido comer de sal en la noche. Puede comer de sal a mediodía, pero en la noche no, porque para su merced eso es mortal. Y las más dietas que él siempre me mandaba eran tan exactas que con eso me alentaba. Cuando hubo el envenenamiento en el templo, que fumigaron el templo, que me acuerdo que murió una señora extranjera, catirita ella, mona, y murió el hijo de Furatma. Muchos sangraban por la nariz, botaban sangre por la boca. A mí me dio lo que le dio al hijo de Furatma y un problema directamente bronquial. Y el maestro con su masbieta me mandó la masbieta, nadie me podía tocar. Me acuerdo tanto que me tocaba arrastrarme en el suelo. Pero hubieron algunas personas que me dieron la magdo, no porque me ayudaran directamente, sino porque, así como aquellas personas que tienen lepra, me acuerdo tanto, iban y me dejaban allá la medicina, lo que yo necesitara, y yo arrastradita como fuera, yo iba, agarraba las cosas, y yo iba y dejaba el menaje así abierto, iban y me echaban la comida, nunca tocaron mis cosas, y me pude curar con la medicina que mandó el maestro. Y después hice ya fila para hacer el primer bautismo del juego que hicieron, que solo lo recibimos 33 personas. Decían que era el bautismo de las palmas. La verdad nunca supe cómo se llamó ese bautismo. Estando de escriba del maestro Samael, no pude hacer la fila correspondiente para recibir el bautismo del fuego. Alguien se equivocó en esa recepción del bautismo del fuego. Me acuerdo que entre ellas como que fue Araba. Y entonces el maestro pidió que alguien que no estuviera en fila pasara a recibir el bautismo, quien no estuviera en fila. Entonces tuve la oportunidad de pasar, y porque yo no estaba en fila, ya que estaba de escriba, entonces por consiguiente no podía estar de cuerpo presente en la fila. Entonces yo pasé y le dije, maestro, pues su merced dirá si yo puedo. Entonces por allá dijeron, no, que ya está en fila. Le digo, no, maestro, estuve en fila, no me guardaron el puesto, que porque no estaba de cuerpo presente, pues entonces por eso me hago aquí. Y el maestro, en medio de su justicia, eso es lo que yo más he admirado del maestro Kelly, la justicia con la que hacía siempre las cosas. No me querían dejar pasar, tampoco me querían dejar estar en la fila, que porque supuestamente no estaba en cuerpo presente. Entonces yo por eso le dije al maestro, pues yo les pedí el favor de que me guardaran el puesto, pero dijeron que no, que porque yo tenía que estar en cuerpo presente, pero por estar aquí de escriba, pues yo no puedo estar en cuerpo presente allá. Entonces prácticamente me sacaron de la fila, entonces no estoy en fila. Entonces de una vez dijo, no, que ya no puede. El maestro dijo, sí, sí puede. Esa justicia de él es lo que yo siempre admiraba del maestro Kelly.
siempre nos atendía las cosas con justicia, con la verdad, con la equidad, que es menester. Entonces pasé, y me acuerdo tanto que fue una experiencia muy hermosa porque el maestro Samael le echó más aire a la candela, y esa candela estaba que, mejor dicho, flotaba. El primer bautismo del fuego que pudimos nosotros recibir, lo recibimos 33 personas, yo fui la penúltima. Y el maestro después dijo, vaya, cámbiense y queman la ropa que tienen puesta y se cambian con ropa nueva, porque quedaron como nuevos. Fue una experiencia muy linda. Después el maestro nos enseñó los requisitos para recibir la remisel contra el delito del sexo oral. En esa remisel el maestro enseñó muchas técnicas, de las que me acuerdo ahorita. Enseñó que uno tenía que tener su cuerito. No se puede sentar uno en ningún lado si no es con el cuero propio. Que si uno está en una casa propia, tiene que tener su propia banca. En esa banca no se puede sentar ni el esposo, decía el maestro. Que cada quien tiene que tener su cama. No puede el esposo reposar con la esposa por las energías. Me acuerdo que le explicó muy bien eso. Y explicó de que cuando dos personas se acuestan en la misma cama, el campo vital, el cuerpo pareciera que tuviera como una especie de una muerte corta. Por consiguiente, el cuerpo vital a 7 cuerpos le pertenece a ese cuerpo que está en reposo. Y si cerca de ese cuerpo hay otro cuerpo, entonces hay una combinación o un adulterio de cuerpos vitales. Entonces que eso no debía de ser así. Eso lo digo de la forma como yo lo entendí. No son exactamente las palabras que el maestro dijo, pero así fue como yo lo entendí. Y entonces que cada quien debe que tener su espacio. Y por ejemplo en las parejas, solamente cuando se vaya a hacer el trato de pareja es que pueden estar juntos en la misma cama. Preferible cada quien en su cama. Y así se evitan peleas, porque por eso se ocurren las peleas entre pareja, porque como están combinándose los dos cuerpos vitales, entonces los defectos del uno se pasan al otro y empiezan entonces las discordias, que por eso cada quien tiene que tener su propia cama. Igual enseñó ahí fue donde aclaró bien y explicó bien la polvajea, el uso de las plantillas, la marquita de la ropa para que no fuera ninguno a utilizar la ropa de uno dentro de la misma casa. Cada quien tiene que tener su plato, su cucharilla, cada quien tiene que tener sus simples ciertos de aseo, el champú, cada quien tiene que tener su champú, la crema dental, cada quien tiene que tener su pasta dental. Preferible, ahí fue donde también explicó lo de la pasta dental, que era preferible una pasta dental que sea natural, que no sea de las que venden común y corriente, ya que eso tiene flúor y el flúor afecta a los huesos. Enseñó muchas técnicas. Dio una lista, yo alcancé a hacer una lista como de 33 puntos sobre referente a esos temas. Esos son los que me acuerdo, pero el maestro enseñó cerca de unos 33 o más puntos de referencia para poder recibir el perdón del sexo oral. Bueno, después de eso, el maestro siempre nos alentaba, hacía alentaciertos con la disciplina del templógen. El maestro siempre nos enseñaba a hacer templógenes, desde que nos levantamos hasta que nos volviéramos a levantar. Me acuerdo que también enseñó la runa del Cristo caído para poder uno astralizar. Bueno, eso en cuanto a la salud. Voy a decir que yo estuve mucho tiempo teniendo la oportunidad y gozando de recibir más visitas del maestro para alentarme. Igual puedo decir de mi hija, el maestro Kelly y el maestro Samael me la alentaron de un mal de ojo que le dio. Por el maestro Kelly y el maestro Samael mi hija pudo nacer, porque yo definitivamente fueron 3 días y 3 noches que mi hija no esforzándome porque naciera. Ya lo último yo le mandé a decir al maestro que mejor me mandara para el hospital y que yo tuviera a mi hija por cesárea, porque ya no podía más, o sea, el cuerpo ya no me daba más, yo ya sentía que me desgonzaba. 3 días y 3 noches sufriendo por
por dar a luz. Y el maestre tan lindo abrió el templo, porque estábamos en el tiempo de Serna, y mandó a decir el maestre Samael y dijo: es que en un infierno ni se nace ni se muere, solo se sufre. Y ahí fue cuando él abrió las puertas del templo y dijo: vayan y consigan uvas, consigan fruta, abro el templo para que esta niña pueda nacer. Y ahí fue donde nació. Y lo más curioso de todo, que yo tengo esa inquietud con el maestre Kelion, si algún día, o el maestre Samael algún día me pudieran contestar esa inquietud. Mi hija nació 15 heliocrones después de que mi madre desencarnó. Y nació a la hora que mi madre desencarnó. Mi madre desencarnó un 2 de junio de 1986 a las 7 de la noche. 6:30, de 6 a 7 murió mi madre. Y a esa hora nació mi hija, 6 y 7 de un 15 de abril. Aproximadamente 15 heliocrones. Yo tengo esa inquietud. Si de pronto mi madre es mi hija. Yo siento que así lo es. De pronto el deseo humano de querer que ella sea mi madre, de pronto por eso lo siento. Porque hay veces que uno siente cosas, pero son deseos humanos y no los verdaderos deseos de Dios en uno. Pero yo cuando estuve en embarazo, yo conocí la vida de mi madre, esa vida que no conocí de mi madre, la conocí en embarazo, en sueños, me mostraban lo que ella vivió, cuando ella recibió unos areticos que le hizo la tía abuela, y esa es como la insignia de la familia, son unos trébol, unos areticos de oro puro macizo de trébol. Y esos son como la insignia de la familia, y tienen los heliocrones que desde mamá los recibió como a los 5 heliocrones, y haciendo la cuenta esa es la edad de esos areticos. Y tengo esa inquietud, algún día que tenga Dios la misericordia de contestarme, estaré feliz de saber si es, y si no es, pues igual es mi hija y la quiero mucho. Lo cierto de todo sí es que el maestre Kelion y el maestre Samael, mi hija vive por ellos. Porque mi hija era para que naciera por cesárea, pero gratísimas a mi Dios nació bien y pudo nacer bien. Claro que nació un poquito moradita, pero gratísimas a mi Dios no comió estiércol, porque a veces los niños cuando nacen y no nacen a tiempo comen estiércol, pero mi niña no tuvo ese problema. Y gratísimas a las enseñanzas del maestre, pues yo lo que le di a ella cuando nació, que es una enseñanza que se la doy a todos, es muy bueno, le di miel salínica antes del seno viterno. Y gratísimas a esa miel salínica que le di, esas gotitas, ella pudo expulsar todo lo que le quedó en los pulmones por haber nacido a tardío, porque no era para que hubiera nacido ese día, sino 3 días antes. Y gratísimas a mi Dios, pues ella pues estuvo bien de salud, pero después se le presentó problemas bronquiales. Y gratísimas al maestre Kelion, que le mandó también una más dieta a ella, y le mandó también un cuero de chivo negro. Todavía ella reposa sobre dicho cuero. La alentó del asma para nunca más volverle a dar, bendito sea Dios. El maestre la alentó también de un mal de ojo que le dio, porque una señora que se masturbaba me la miró solo un segundo y ya mal de ojo le dio. Y bendito sea mi Dios, ya estaba, aunque estaba ya defecando negro, la voz del padre, el maestre Samael y el maestre Kelion, dijeron: está alentada. Si cree que está alentada, y si no cree también, porque ya la alenté. Me acuerdo mucho que me mandó a decir esa frase. El maestre solo nos ha dado salud. El maestre Kelion es el Dios de la vida, el Dios de la salud. La disciplina que Él ha enseñado, tanto de salud como de alicierto, como de ejercicios, es para poder conectarnos con la salud de Dios en nos. Y eso se lo agradezco, Maestro, infinitamente. Después de decir esas palabras de San Hacer que Él nos ha dado siempre,
puedo dar a conocer algunas experiencias vividas con el maestre Kelion, muy bonitas, muy lindas. Todo lo que viví con el maestre fue hermoso. Me acuerdo de que cuando yo estaba de pronto agobiada, porque mi forma de ser pues siempre ha sido complicada, yo no soy como compinchera, no la fui con muchos antropogéneos, antropogéneas. Tenía mis dificultades para relacionarme con la gente, yo lo reconozco. Y no sé, nunca inspiré como el deseo de que la gente me quisiera. Estando en la casa, en el monasterio blanco, le llamaban allá en el Jevacuarius, cuando la maestra Crilla fue y pidió licencia para que yo me quedara como a vivir ya como monje de monasterio blanco, tuve la tristeza de pues que un 80% de las monjes no me aceptaron como tal. Pero algo que yo le agradezco mucho a mi Dios, que el maestre Kelion me permitió ser monje, y la maestra Huarqueilash, la cual le mando un saludo muy de Borzón. Le agradezco a ella que ella me dio la mano, me permitió estar allá y me abrió un campito en donde no había espacio habiéndolo. Yo le agradezco, Padre, porque tuve muchas dificultades como monje, muchas. Ser monje es tener tolerancia, tener el deseo de estar con un enviado de Dios, el deseo de estar en un lugar sagrado y valorar ese lugar sagrado. Aunque yo ya no sea monje, la vida más hermosa que yo pude haber vivido, mis celiocrones más lindos, fue ser monje. Cuando el maestre Kelion y el maestre Samael estuvieron con nosotros, fue la etapa más hermosa, porque así hubieran dificultades, así hubiera incongruencias, no hubiera la tolerancia menester, a mí nadie me toleraba, y aunque nadie me tolerara, yo encontraba en la mirada del maestro la alegría, la satisfacción y el deseo de continuar. Habían instantes que yo me quería ir, porque veía que nadie me tenía aprecio, o de pronto me tenían en la lástima los que me trataran. Pero gratísimas a mi Dios, encontraba en la mirada del maestre ese tranquilidad, esa armonía, ese aguanta que yo te ayudo. Yo sentía eso cuando el maestre Kelion me miraba, aguanta que yo te ayudo. Siempre sentía esa frase. Me acuerdo tanto en una ocasión que yo soy de las personas que no me aguanto ver las cosas mal hechas. Desafortunadamente tengo esa gran desventaja. Yo con lo que no esté bien hecho, yo lo delato. Lo que yo vea que no está bien, yo lo delato. Tengo esa gran desventaja. Yo creo que es una desventaja. Para mí, ¿no? De pronto no lo es, pero yo soy así. Entonces en una ocasión pude delatarle al maestre Samael lo que pasó, cosas tristes y no concorde a la doctrina en el Jevacuarius. Y me acuerdo tanto que en el sacro me le acerqué y le dije al maestre Samael, maestre, licéncieme, pero yo tengo que contarle algo. Y me dice el maestre Samael, por fin se atrevió a hablar. Le comenté todo lo que había sucedido en el Jevacuarius, lo que no me parecía bien de lo que había sucedido. Y al final él me dijo una frase que siempre recuerdo cuando estoy triste. Pues usted sabe que ustedes todos comunes y corrientes saben de que uno en el mundo se ve con dificultades de todo aspecto, económicas, de salud, físicas. Muchos problemas se presentan porque ya uno tiene que trabajar para sobrevivir. Pero ese día, esa frase, cada vez que tengo problemas la recuerdo mucho, y me dijo el maestre Samael, el problema no es caer, hay que levantarse de la caída, no hay que quedarse en el suelo, y que más adelante encuentra un charquito de agua limpia y pura con el cual se puede limpiar del barro que le haya quedado en la caída.
Yo siempre me acuerdo de esa frase. De pronto no son exactas las palabras que dijo el maestre, pero así son como me acuerdo de ellas. En una ocasión también que por defender a los que laboraban conmigo, el jefe de ese tiempo le dijo al maestro Samael que yo no servía como jefe. Y bueno, yo expliqué mi punto de vista. Ese jefe inmediato explicó su punto de vista, pues yo quedé como la que había cometido el error. Le agradecí al maestro por haberme aclarado el error que estaba cometiendo. Pero al final, cuando la conversa, sin que el jefe se diera cuenta, el maestro Samael me toca el hombro izquierdo y me dice: tranquila que le estoy ayudando. Eso lo recuerdo siempre y lo recordaré porque eso fue lo que ha hecho de que yo vuelva otra vez a empezar. Había abandonado el sistema doctrinario y cumplirlo porque por muchas circunstancias terribles, muy terribles, humanamente imposibles de pasar. Pero en estos días que he estado rebordando cómo debo decir, qué debo de decir, las grandezas que hay que decir del maestro Kelion, la forma como que hay que hablar para dar a conocer al mundo entero que ellos son Dios sobre la Gea, son nuestros salvadores. El maestro Kelion y el maestro Samael, porque el maestro Kelion es el Cristo rojo y trajo al gran Cristo blanco, al Dios del Verbo, al gran Miguel, para poder salvarnos. Volví otra vez a empezar. Y esas dos frases me han dado motivo para continuar. Igual me recuerdo que también al recordar eso me ha dado motivo para volver otra vez a empezar y a continuar de nuevo. Y fue en una ocasión cuando yo era aljaba y por error se pesó 2 veces un bulto de semilla de venturosa. Y pues hay que tener presente de que uno tiene que aprender a manejar sistema administrativo. Y pues en la administración de una empresa enseñan de que el error de un empleado, el empleado tiene que pagarlo, es lógico, pues si el empleado se equivocó, tiene que responder. Es algo obvio, eso lo enseñan las universidades y la misma vida lo enseña. El maestro Kelion es el mejor contador del mundo. Yo con él aprendí lo que aprendí con mi madre y con el maestro Kelion seguí la secuencia de lo que mi madre me enseñó de contabilidad. Es el mejor contador que existe, el maestro Kelion. Y él nos enseñaba con 3 palabras sencillas: debe haber saldo. 3 signos que él nos enseñó cómo se debe de manejar unas cuentas. Es lo más de sencillo, y así sencillo se maneja toda cuenta hasta en la misma vida diaria, no solo en unos libros contables. Por consiguiente, pues cuando uno está manejando una contabilidad de algo, tiene que responder si hay un desfalco. Ese bulto de semillas pues se pesó por error nuestro, o sea, nosotros nos equivocamos y lo pesamos 2 veces. Por consiguiente, pues al entregar las cuentas faltaba un quilaje bastante grande, un bulto completo, porque no existía porque se pesó 2 veces. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaban en los libros contables, no se puede borrar nada. Entonces yo le dije al maestro: pues maestre, su merced me dirá qué hago. Entonces el maestro empezó a escribir: esta aljaba debe tantos kilos, no me acuerdo exactamente cuántos kilos eran, tantos kilos de semilla venturosa, los cuales tiene que pagar. Yo dije: bueno, está bien, hay que cancelarlos, hay que pagarlos, es obvio. Los pagaré con trabajo, con lo que debe ser. Entonces el maestro después agarra un lapicero, toma en su mano un lapicero verde y escribe encima de lo ya asignado, de lo ya escrito: le perdono la deuda. Esa experiencia para mí ha sido inolvidable. Yo me sentí como si fuera que me hubieran quitado de mis lomos no una deuda común, sino una deuda de siglos. Como si fuera que me hubiera perdonado la fornicación de todo ese retorno y de los retornos anteriores y desde que salí del absoluto. Yo me arrodillé, se me desgonzaron las rodillas, me arrodillé
Puse mi frente en la rodalgia izquierda del maestre y el maestre con su mano izquierda me tocaba la cabeza, me acariciaba la cabeza. Y yo solo le decía mentalmente: maestro, gratísimas por perdonarme. No me ha perdonado algo común, me ha perdonado un karma inmenso de botar la semilla, de no tener presente la grandeza y la importancia de la semilla, que eres tú, que es Cristo dentro de mí. Ha habido eso, en estos días lo he rebordado y ha habido lo más hermoso. Rebordar cómo el maestre ha hecho de nosotros personas nuevas. Y aunque los problemas no faltan, y uno como ser humano se deja llevar de los problemas, pero volver a empezar, como dijo el maestre. Tenemos cuerpo físico y lo importante es que tenemos cuerpo físico. Y aunque nos hemos comportado mal, hay la esperanza de volver a recuperarnos porque estamos con vida. Esa fue una experiencia muy, muy linda, que siempre la tendré presente y se lo agradezco mucho al maestre. Su apoyo, su ayuda, el impulso de hacerme echar para adelante, de seguir adelante. Algo también que debo de rebordar, muy especialmente y muy bonito, es cuando estuve en el primer templo de la respiración cósmica. Me acuerdo lo que teníamos que decir, me recuerdo lo que teníamos que decir las Evas. La plegaria que teníamos que pronunciar era: oh sublimísimo Señor del tiempo, detén tu jura cierto, y ten misericordia de nos. Solicita Neus, al que vive para siempre jamás, que ha creado las galaxias y las vías lácteas y lo que en ellas hay, que ha creado los sistemas solares y sus esferas y lo que en ellas hay, que ha creado el sistema solar de Ors y sus esferas y lo que en ellas hay, que en este sistema solar y en Geaterrus de Ors el tiempo sea más. El día que el maestro abrió ese templo, lo abrió con una prueba de fonética. Pues yo de pronto no seré la mejor pronunciadora de la fonética. A mí los nervios me traicionan para poder pronunciar las palabras correctamente. Siempre los nervios me hacen decir las palabras mal dichas, pero no porque no las sepa pronunciar, sino porque los nervios me hacen pasar mal la jugada. La palabra más dura para mí ha sido pronunciar caballo. Y justo ese día el maestro de la prueba fonética fue una palabra caballo. Y no, el milagro de Dios, digo yo, o que Dios lo entinó a uno para estar en esa labor, no porque uno pronuncie exactamente y correctamente las palabras, es porque Dios lo entina a uno para las actividades. Y no teniendo un verbo perfecto, nunca lo he tenido, siempre he tenido mis fallas, y ese día pronuncié relativamente bien la palabra caballo. Y la palabra gallina, pollito, bueno, todas esas palabras sagradas, porque tienen la L. Y el maestro me aceptó. Hicimos las runas. Duró poco ese primer templo, pero fue la experiencia más linda que yo pude haber tenido. Todas las experiencias, salvar la esfera, salvar el cosmos, sentirse uno en los traaltos, para sentirse uno útil para ayudarle al maestro Kelion, para ayudarle al maestro Samael a salvar la vida de la esfera, la vida del sistema solar, la vida del cosmos, la vida de un sector de la esfera, es muy lindo. Desafortunadamente había entre el grupo una de las antropogéneas, tenía la mamá que era ladrona, entonces por ese motivo el templo, el maestro lo eliminó, o sea, lo transformó, no lo eliminó, sino que lo transformó en niños. Gratísimas a mi Dios, pues en cuanto al robo, pues no hubo en nosotros, todo eso bien. Pero desafortunadamente entró el fermento de robo por la mamá de una de las antropogéneas que estaban en el grupo.
nos tocó laborar echando de para atrás, o sea, en vez de andar hacia adelante nos tocaba andar hacia atrás. Era siempre complicado, había dificultades, pero lo que yo pude ver y visualizar fue que la esfera en ese tiempo, Dios me ha dado la oportunidad de vez en cuando de ver las cosas, y la esfera en esos días iba a tener una hecatombe. Las montañas iban a caer en los Oceagdus, iba a haber el cambio geológico, y pude ver que esas montañas que iban a caer al mar, al nosotros echar de para atrás, entonces volvieron las montañas a su lugar, y pude visualizar eso mientras que se hacía el tracto. Cuando el maestre me puso el cinto en el cerebro, en la cabeza, cinto verde, todavía lo conservo, todavía lo guardo, y sentir su magdu que me lo ponía, sentir que Dios con cuerpo físico ubicaba en mi cabeza un cinto verde, para mí eso fue grandioso y muy simbólico, con mucho significado. Cuando ya al final que terminamos el trato, el maestre dice: mis monjecitos pagaron lo que la esfera le iba a pasar. Me acuerdo que el maestre lloraba diciendo eso. Ahora tengo que curar a mis monjes porque ellos recibieron el karma que le iba a tocar vivir la humanidad. Nos hicieron más dieta, nos alentaron, y después formó el maestro el templo de la respiración cósmica de los niños. Todos los que estuvimos en ese gran templo, fue la misericordia más grande que como seres humanos pudimos vivir. Y esas huellas, cuando uno las recuerda, es como si fuera de que le dijera esas huellas a uno: no importan los problemas del mundo, tienes unas huellas que te dejaron marcada para el cosmos, para la eternidad, y hacen que uno continúe en la lucha. La disciplina es sagrada, la disciplina del maestro que nos da salud. Cuando estuvimos en el templo de la Madre Rea, tuvimos esa oportunidad también, muy bonita también esa experiencia, por allá en el río Fonce. Allá nos tocaba ir a reposar, signando. Pues yo nunca me he defendido muy bien con las signaturas de los dedos, pero me defendía algo en ayuno de palabra. Cuando estuve en el templo del ayuno, el templo del silencio, también muy hermoso. En el templo del silencio aprendí a que uno tiene que orar. Cuando uno está en el templo del silencio, aprende a saber qué es orar. Es hermoso orar a Dios, porque como dice uno de los lines, orar es mutar. Eso es orar. Y estando en el templo de silencio, solo abríamos nuestra garganta para entonar lines, y al que le correspondía leer la Biblia. El maestro en ese tiempo enseñó algunos mantras de algunos lines. Por ejemplo, el mantra del lin Jesucristo descendió de los soles a Belén. El mantra al final se decía pon, 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 más bonito. En el lin de ábrele, el mantra al final el maestro enseñó que se decía anda, 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 anda. Ese era el mantra que se entonaba al final del lin. Y así, él enseñó algunos mantras para los lines, y lo enseñó cuando estábamos en el templo del silencio. Y el maestro ahí fue cuando nos enseñó que hay que orar a la Madre Rea cuando uno va al baño. Hay que orar a la Madre Rea cuando uno orina o defeca, para que la Madre Rea lo proteja a uno, cuando enseñó los pregones. Hay que orar cuando uno come, cuando uno se alicierta, porque no es comer sino alicertarse. Cada bocadito
que uno se meta a la boca, hay que orarle a mi Dios, darle gratísimas a mi Dios por ese bocado de alicierto, para conectarse uno con esos elesertales, para que el hatus vid del alicierto esté con uno. Ahora me recuerdo de que cuando estuvimos en el Geoaquarius, que estuvimos en el tiempo en que solo se comía piña, ahí el maestro develó muchos mahatmas, maestros, dragones. Fue la primera develación maciza que hizo el maestro de seres, entre maestros, mahatmas, dragones. Los que menos tuvimos fuimos chela. Yo no alcancé a tener ni mahatma en ese tiempo, sino solo chela éter. Y duré mucho tiempo teniendo solo el siembre de chela éter. Yo decía, pero todos tienen siembre, yo no, solo chela éter. Me recuerdo tanto que la maestra Dorca Pormas me hizo el jeroglífico. Aunque se me perdió la camiseta por tantas cosas, invasiones al templo y correderas para un lado y para otro, en donde uno nunca ha tenido una seguridad de estadía cuando vivíamos con el maestro, por escaparnos de la plaga todo el tiempo. Esa blusa se me perdió, pero siempre le voy a recordar la imagen que me pintó la maestra Dorca Pormas. Y fue un cuerpo como de murciélago y a veces era una paloma. Tenía tenía como las dos formas, pero era azul. Y en el pico había una copa hacia arriba unida a una copa hacia abajo. Las bocas superiores de la copa estaban unidas las dos. Así era el jeroglífico. Y en verdad hay mucho significado en un jeroglífico de un jerografólogo. Cuando el maestro develó los jerografólogos, eso fue también hermoso, la oración del jerografólogo. Es muy bonita también, en donde dice de que uno tiene que creer que uno ve. Aquel jerografólogo tiene que ver en cómo su Magdu pinta y dejar que los seres sean los que pinten, porque no pinta la viteria, pinta es el ser. Son etapas muy bonitas, en donde, por eso digo yo, la etapa de ser evangel y ser monje al lado del maestro Equelio y del maestro Samael fue muy, muy hermosa y es inolvidable. Inclusive cuando vieron los perdones, fue también muy especial. Me acuerdo o me recuerdo cuando el maestro formó el templo en Pozorial y empezó a escudriñar, a ver 33 parejas. Habían 11 parejas que no se tocaban ni un dedo, 11 que ya nos habíamos tocado el dedo meñique y 11 que no eran emposados por el maestro, pero ya tenían familia. Nosotros quedamos en el lado del huerzón. Y el maestro Equelio nos organizó y hacía a cada quien una pregunta. Y estar en la columna del templo en Pozorial fue algo también muy sobresaliente, porque pudimos ver con los requisitos que él pedía cómo tenía que una persona ser bien organizada en la doctrina para poder cumplir con todos los requisitos. Inclusive me acuerdo tanto de que yo nunca tuve relación con mi padre porque él nos abandonó cuando estábamos pequeños. Pero el maestro Equelio me hizo buscar a mi padre y que hablara con él, porque mi esposo tenía que pedirle permiso a mi papá para poderme emposar. Y yo decía, ¿pero cómo? Si papá nunca respondió por nosotros, mi papá y mi mamá fue mi mamá. Y yo consideré siempre mi familia fue mi mamá, a nadie más. Y después de que ella desencarnó, yo quedé sola. Pues dijo, no la puedo emposar si no consigue a su papá. Y su papá tiene que darle la bendición a su merced de los dos y aceptar que su esposo sea su esposo, que Tinabdahar sea su esposo. Entonces, en ese tiempo, yo empecé a buscar
mi papá. ¿Yo dónde lo consigo? Mi papá. Con tantos años sin saber de mi papá. Encontramos el teléfono. No sé cómo, no me acuerdo cómo, pero encontramos el teléfono y el maestro Kellyon me ofrendó la llamada. Me acuerdo tanto, me ofrendó la llamada. Fui y llamé a papá. Y papá me contestó. Me acuerdo que dijo papá, mi hija, Dios mío, volver a ver a mi papá, oír a mi papá fue, sí, yo nunca había hablado con él desde que estaba niña, desde que tenía como unos 8 heliocrones, ya yo con 20 y pico, casi 30, sin saber de mi padre. Entonces papá le dice a mi esposo, mi Silvio Pozo, cuídemela, se la dejo en sus manos. Yo sé que lo que están practicando es bueno. Yo no practico nada de lo de ustedes, nada, porque yo ni sé qué diablo es lo que hacen, pero lo respeto. Lo respeto porque sé que lo que están haciendo es bueno y está bien, y los bendigo. Para mí fue tan bonito. Un papá que nunca había yo tenido, me entrega en las manos de mi esposo y nos bendice. Y eso lo hizo y lo logró el maestro Kellyon. Después me enteré que había desencarnado, pues yo no pude saber. Yo supe cuando desencarnó ya fue mucho tiempo después. Pero yo le mandaba los diezmos. Y él feliz, me contaron. Me decían de que él era muy feliz, se iba y se pintaba el cabello, iba y se hacía sus medicinas, de esas medicinas que él hacía. Y se sentía muy feliz y decía, esto me lo hago porque mi hija me mandó la plata. Mi hija sí me manda dinero. Y eran los diezmos de mi papá. Mi maestro me enseñó a pagar diezmos a mis padres, a mi papá. Y yo le daba los diezmos a mi padre hasta cuando desencarnó. Maestro Kellyon, su merced fue un ser y es y será siempre para mí. Y no digo fue porque se haya ido de esta esfera, no. Fue porque lo viví con su merced. Es porque sigue vivo y será porque siempre estará vivo en nos. Y sé que tiene cuerpo físico aún sobre esta esfera. El ser más especial y genial. Perfecto. Para mí siempre el maestro Kellyon y el maestro Samael es y serán perfectos. Sus actos, su forma de actuar, su forma de hablarnos, siempre serán perfectas. Y su forma de ser, la manera de buscar o la forma de buscar de que la esfera siga viviendo. Otra experiencia súper esencial y especial. Cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico. Me acuerdo de que en esa vez una de las miembros del templo donde para evitar la guerra, no me acuerdo cómo, en ese instante no me acuerdo cómo se llamaba ese templo. Era como que el templo de los templógenes, porque nos tocaba hacer ejercicio y nos tocaba disciplina de templógenes, con una disertación especial y todo eso. Había una del templo que no, la verdad la muchacha no quería estar. Y yo estaba ahí pendiente a ver si podía reemplazar a alguien. Ya estaban copados los puntos. Yo no, esto va a empezar el trato, va a salvar la esfera y yo no voy a poder estar. Ay, me tiene una tristeza. Cuando dice esa muchacha, usted se me puede reemplazar. Yo dije, ¿para dónde va? Que voy a Rea. Pero es posible que yo no vuelva. Y si vuelvo voy a venir bien tarde. No voy a decir que yo me voy a demorar. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo la reemplazo, yo feliz. Cuando el maestro sale de la bodega de palo y dice, bueno, los que están, están. Y los que no están, no están. ¿Quién falta? Entonces yo la levanté la mano y le dije, maestre, yo estoy reemplazando yo no me acuerdo siempre de ella ahorita, la hija de Trigonio. Entonces dijo, ¿y a dónde está ella? Se fue para Rea. ¿Se demora? Pues hace como media hora, más de media hora y no ha llegado. Bueno, entonces
Aquí los que están es porque tienen que estar y los que no están es porque no son. El que está y el que no está, no está. Se me acercó y me dice, ¿tiene simbre de demonio? Sí, maestro, tengo el demonio. ¿Cómo se llama? El demonio Vilpicán. Listo, me sirve. Hágale. Y empezó el trato. Uy, qué hermosura de runas. Sentir uno la energía de Dios dentro de uno. Sentir que uno no era uno pareciera como si fuera que uno fuera solamente un soldadito chiquitico, pero que los dragones espadabeles andaban al lado de uno y sentía uno que uno quedaba como perdido entre unos gigantes que sentía que eran los que estaban haciendo las runas. Nunca nos revelaron dragones ni nada por esos altos, pero uno se sentía que uno tenía un simbre de dragón, aunque uno se lo sintiera, pero nunca fue revelado. Y eso fue muy lindo sentir uno cuando uno bajaba el puño al piso y decía la palabra final y se estremecía el cuerpo de uno diciéndolo, y cuando ya uno iba llegando a la batea sentía uno que como que uno ya no era uno. Uy, eso era muy bonito, eso fue muy lindo. Y yo solo cuando pronunciaba esas palabras yo decía, gratísimas Padre, porque me diste la oportunidad de poder ayudar a salvar el mundo de una hecatombe, de una tercera guerra, o de otra guerra mundial, porque eso no se sabía ni cuántas guerras mundiales ya han pasado. Y se sentía uno, y cuando llegamos a la batea, dijo el maestro, listo, llegamos al Golfo Pérsico, ya no hay guerra. Y las noticias, ya no hubo guerra. Uf. Nos arrodillamos, agradecimos al Padre Jehová que ya no hubo guerra. Eso fue especial. Y yo disfruté mucho todos esos trayectos. Los disfrutaba gota a gota, mocierto, instante en instante. Estar al lado del maestro fue especial. Yo casi nunca pude estar cerquita de él, porque siempre mantenía que en cocina, en las actividades. Pero los pocos instantes que estuve con él fueron súper especiales, y lo disfrutaba mucho y se lo agradecía. Yo agachaba mi cabeza, cerraba mis ojos y decía, Padre, gratísimas, porque esta oportunidad solo la tenemos pocas criaturas sobre esta esfera. Muy pocas, contaditas. Casi que este montoncito de personas son diminutas ante el montón humano que hay sobre la esfera. Una experiencia también muy hermosa, es que son tantas experiencias, pero experiencias que dejan en uno afianzada la doctrina. Y así uno quiera volverse del mundo, no puede porque uno quedó como impregnado de esa bondad que es mayor al común del mundo. Me acuerdo que en el Geoaquarius hubo una ocasión de que estuvimos en el ayuno del no hambre, creo que se llamaba. En todo caso estuvimos en el templo de un ayuno, templo del ayuno también había ahí. Y entonces resulta de que solo podíamos comer lo que nos dieran en la cucharita. Yo no he sido muy buena como para estar pidiendo que nos den un platico de comida. Es verdad, pues, me toca pedir ayuda a veces, contra mi voluntad por las circunstancias, pero contra mi voluntad. Pero no es que me guste pedir, porque desafortunadamente cuando uno pide, siento yo particularmente, no lo tratan a uno con cariño, sino con desprecio y lástima. Por eso nunca me ha gustado pedir, porque tengo ese concepto, tal vez esté equivocada, lo más seguro es que sí, pero tengo el concepto de que si uno mantiene pidiendo, lo único que le van a entregar a uno, si le dan a uno algo, se lo dan con desprecio y con lástima, por lástima y con desprecio, y porque toca, porque la verdad muchas personas no le dan a uno con corazón, sino por obligación, o por lástima, o porque creen que uno es un pirigüeño y no lo es. Por eso nunca me ha gustado pedir. Entonces ese día yo no ayuné todo el día, yo no quise comer nada.
Cuando ya eran como las 7:30 del día lunar, el maestro le estaba dando del alicierto de él a Rubedo y a Arturo Bahamontes. Arturo Bahamontes era un chileno, un matón. Él era una persona que lo contrataron para ir a matar al maestro Kelly en el Evacuarios. Él era un sicario. Él lo dijo ahí. El maestro, más sin embargo, pues como él cayó también en el proceso del ayuno, entonces él se acercó a pedirle comida al maestro. Estaba Rubedo, aquí era la maestra Rubedo, y el maestro pues le estaba dando comidita. Y yo me acerqué como a una distancia por ahí de unos metros, pero solo me quedé parada mirando. No quería acercarme a pedir, pero dije, ay, qué lindo fuera recibirle comida al Padre, que yo nunca le he tenido oportunidad. Entonces me atreví y me acerqué. Me arrodillé y le dije, maestre, perdóneme por pedirle. No me gusta pedir, ¿será que me puede dar algo de alicierto? El maestro se levanta, se le llorosearon sus ojos y dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no sabes que ahí donde están tus rodalgias fue donde un gran Dios, que nunca más va a volver a tener cuerpo físico sobre esta esfera, levantó la bandera e izó la bandera de Dios a Dios y escribió el himno, un himno nacional que no es nacional sino mundial, en donde pide al Padre Jehová el socorro por aquellos que sufren hambre y sed de sabiduría. Ahí fue donde están tus rodalgias, en donde ese gran Dios levantó la bandera a Dios. Y empezó y dio una doctrina. Desafortunadamente yo, por mi mente ser tan pequeña, solo me acuerdo esa pequeña parte de esa doctrina, porque fue una doctrina como de 2 horas a 2 horas y media. Yo me acuerdo de que yo ya no sentía las rodalgias, pero no me importaba porque fue una doctrinaza que dio el maestre sobre el himno nacional de Colombia, sobre el escudo nacional de Colombia, y en donde dio a entender y enseñó de que el escudo nacional de Colombia, ahí en ese escudo, el original, está el Tao, en donde habla sobre habló sobre la Vía Apia, habló sobre el canal de Panamá, explicó sobre el himno nacional, el escudo nacional de Colombia, referente a la vida del Cristo. Explicó cada una de las estrofas del himno nacional de Colombia, donde da a conocer ahí técnicas taoístas, técnicas milenarias. Cuando este gran guerrero se quemó para acabar con la pólvora que iba a acabar con el pueblo de Dios, habló sobre Simón Bolívar. Ahí fue donde supimos que Simón Bolívar, por primera vez oí yo que el gran Simón Bolívar pasó el lago de Tota y que se unió con Espadabeles para poder ganar la batalla contra España. Habló sobre todas las batallas de Simón Bolívar y cómo él liberó 5 naceles. Uy, fue una doctrinaza que yo solo me acuerdo, son fracciones pequeñas, pero así exactos, las primeras palabras que él dijo sí nunca se me olvidaron. Desafortunadamente, pues la mente de uno humano es muy pequeñita para no recordar exactamente toda la doctrina, pero eso fue una doctrinaza. Y explicó sobre los colores de la bandera, el color amarillo, el color rojo, el color azul, la historia del padre Gaío,
porque ese fue el que levantó la bandera y que había sido ahí en ese punto donde estaban mis rodalgias, que el gran Gaío levantó la bandera, porque él fue Rafael Núñez, ahí fue donde explicó que él había sido Rafael Núñez, y que un gran guerrero en esos días había desencarnado el padre Gaío, y que no iba a volver a tener cuerpo físico sobre esta esfera. Explicó el error que él había cometido de no pronunciar bien las palabras, la importancia de hablar bien, pronunciar bien la L. Eso fue de las doctrinas que yo he oído que todas son sagradas. Esa me estremeció más que cualquiera. De pronto porque yo tengo que ver con ello, de pronto porque mi nombre no es solo un nombre, pero en base a mi nombre el maestro dio esa doctrina. Habló de Gaío, habló de Simón Bolívar y habló la grandeza que tenemos nosotros los colombianos de tener un escudo nacional y de tener un himno nacional que no es una plegaria nacional, es una plegaria mundial. Mundial. Eso fue hermosísimo. Eso puedo redactar, hay muchas cosas que decir. Igual cuando tuve la oportunidad de ir a Misel y el maestre me dio la misericordia de poder ayudar a un niño, no tenía todavía la medicina universal, después me dio la oportunidad de tener la medicina universal y salvar a un niño que tenía asma, tenía problema pulmonar, y entonces yo le pedí al maestre que me ayudara y el maestre me dice, oí la voz de él. Uno cuando es evangel tiene la oportunidad de oír al Padre Kelion en el oído. Uno tiene que conectarse con él, ser evangel, ser monje. Eso es súper, súper sagrado. Estar en el templo vegetal sacro Aquarius es lo más grandioso que puede existir. Cuando uno veía esos gigantes haciendo atalaya con uno, me acuerdo de que uno se quedaba casi como dormido, pero uno, aunque se quedaba como medio dormido haciendo atalaya, uno medio despertaba y veía qué tremendos gigantes. Uno no hace atalaya, los que hacen atalaya son ellos por uno, esos gigantes. ¿Y qué? El templo vegetal sacro Aquarius es sagrado. Las aguas vivas. Una ocasión después de ya ahorita, hay como 3 heliocrones, no me acuerdo exactamente el tiempo. Pedí permiso y pedí licencia y los jefes me dieron la oportunidad de ir allá a las aguas vivas. Se siente al maestro, se siente la energía del Padre. Estar en un lugar en donde el gran Cristo blanco, el gran Crestus, el suave en Pándira, el gran Chiló, pisó esas geas. Es algo que la verdad hay que valorar, porque a uno solamente le quedan, cuando no está allá, solo le quedan los recuerdos. Los recuerdos, pero así como dice la canción común, los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, ni los recuerdos tienen calor. Pero los recuerdos lo hacen a uno estremecer para valorar lo que uno vivió. Eso sí hay que tenerlo presente. Los que ahorita son evángeles y monjes, valórenlo. Yo lo digo porque yo lo viví. Cuando yo hice el ayuno de piña, uno camina en el aire. O sea, lo que el maestro enseña es verdad. Es verdad, uno si se entrega a la doctrina, es cierto, uno camina en el aire cuando hace ayuno, porque yo lo viví, no son cosas que yo me las invente, uno las vive. Cuando fui evangel y pasé a ayudarle al médico en ese tiempo, y ese niño estaba muy delicadito, yo le pedí al maestro y oía al maestro. El maestro le habla a uno. Uno tiene que abrir las puertas a la conciencia para que uno oiga la palabra del maestro Kelion y del maestro Samael. Y entonces él me dijo, toque la altamisa, pida permiso a la altamisa, pídale licencia. Y vi las manos del maestro que tocó la ramita de la altamisa y me dice, agarré esta ramita, la que él me había tocado, y vi las manos del padre Kelion. Cociné esa ramita
y me indicó, él me indicó, consiga un busito del niño, métalo ahí cuando ya esté el agua hervida y cocinado el busito, entonces métale una miel. Pedí miel, le eché con el busito lo más abrigadito que el niño aguantara el calorcito, se lo puse, lo abrigué bien, no le dejé que le saliera frío por ningún lado, quedó abrigadito el niño y nos fuimos. Al otro día le pregunté a la mamá, ¿y cómo siguió el niño? No, ese muchacho se puso grave. Y dije, ay, Dios mío, yo no soy médico, no me han develado la medicina universal y yo me pongo con... Entonces, ¿será que lo que yo sentí, lo que vi del maestro fue mentiras? No puedo creerlo porque yo he tan vivido. Entonces yo dije, ¿pero qué pasó? No, eso a medianoche ese muchacho se puso grave, se puso y que no podía respirar, y cuando se puso a toser y vomitó. Cuando vomitó algo negro y el niño tranquilo, no le volvió a dar asma. Padre Kelly, tú lo salvaste, no fui yo. Bueno, bendito sea el cielo, gratísimas a mi Dios. El maestro Kelly lo orientó. Esas son historias bonitas, vividas, sagradas, que solo las vive uno cuando es evangel y cuando es monje. Son etapas muy bonitas, muy, muy bonitas. Después recibí la medicina universal por no cuidarme la nariz. El maestro me la suspendió en un cumpleaños de la maestra Afrodita. me devolvió otra vez la medicina universal hasta el son de hoy. Y ese día me acuerdo que la maestra Afrodita, yo llegué toda la carrera y el maestro, y yo no sabía qué es lo que estaba haciendo porque yo me había quedado dormida. Cuando me llaman, que vaya ligero que van a develar la medicina universal a los que la quitaron por no cuidarse. Yo no me había cuidado la nariz, me había dejado ampollar la nariz, entonces debido a eso me la habían suspendido. Y cuando me devolvió, yo en ese tiempo que no tuve la medicina universal se siente uno vacío, pero cuando ya me devolvió la medicina universal, me dice, me acuerdo tanto que me dijo el maestro, esta sí es mucho demonio, es que ni porque le van a develar la medicina universal se arrodilla. Me arrodilló y entonces dijo el maestro, ¿para qué se arrodilla ya? Ya tiene la medicina universal. Eso fue muy chistoso, pero muy lindo. Cuando me develó la medicina universal me acuerdo tanto que dice, usted puede. Usted los puede curar a todos. Me puso a 15 personas al frente. Usted puede curarlos a todos. Confíe en usted. Yo, pero que maestro me dice usted y no me dice su merced. Anduvo, caminó unos 10 pasos, dio la vuelta y dice, es que si usted puede, su merced también. El maestro nos utiliza a nuestros seres. O sea, uno tiene que licenciar que los seres actúen en uno para poder conectarse uno con el maestro. Y los seres son los que tienen que manejar la viteria. Uno no tiene que hacer lo que el cuerpo diga, sino lo que los seres, el maestro, el Mahatma, el dragón, el espadabel, el Heliojar, digan. Bueno, esas son las experiencias. Cuando hubo el trasalto en Gambita, de ir a salvar el templo de los problemas de Rómulo y Remo. El maestro nos levantó la Magda en el lugar sacrísimo. La Magda izquierda, el maestro Samael al lado derecho, y luego cambió la Magda. Nos pasó por la pasarela, fue muy lindo. Me sentí yo como si los enviados de Dios lo llevaran a uno los soles. Etapas muy lindas. Yo le agradezco, maestro Kelio, por todo lo que viví con vuestra merced, con todo el respeto. Su merced siempre respetó a las evas, su merced siempre actuó con mucha gordura, respeto, cariño, amor por la humanidad, y su disciplina, su forma de enseñar fue la mejor, es la mejor y será la mejor siempre. Gratísimas, maestre Kelly, y que los ángeles de la vida, los ángeles de la abundancia, los ángeles de la salud lo cuiden y lo protejan siempre. Gratísimas, Padre, por todo lo que ha hecho por nos, y ayúdeme, Padre, a hacer que pueda yo seguir tus pasos, y gratísimas por mi hija, y dale, Padre, a mi hija la voluntad, y la voluntad también a mí, para no violar la conciencia, para obedecer la voz de la conciencia
y para que sigamos tus pasos en cuerpo, alma y espíritu. Gratísimas, Padre. Dios te bendiga siempre, Maestre. Ha hablado para vuestras mercedes Eliohar Saibin No. Gratísimas.